grabar la charla, ¿sí? Así después la podemos subir al Facebook por si hay alguno que no pudo conectarse o que no tiene buena conexión. Vamos a arrancar por la ficha, ahí comparto la pantalla, y vamos a ir haciendo como algunos comentarios. La bajaron la ficha, ya está colgada en el blog, ¿la pudieron ver? Buenísimo. Bueno, hace primero como una introducción del marco conceptual, ¿no? Que dice que el rol del equipamiento en la estructura urbana nos posiciona como arquitectos en la necesidad de reflexionar sobre los temas y el valor de ellos en la ciudad, y específicamente en cómo estos y su materialización concreta pueden ayudar a transformar la vida en nuestras ciudades en el futuro. ¿No? Tiene que ver con esta cuestión de los programas específicos que puestos en un contexto de espacio público, de apertura hacia la comunidad, pueden evidentemente generar como transformaciones. Acá está un poco la descripción de los objetivos del trabajo, que no me voy a detener en ello, porque ya están en la ficha y la han leído, y si no pueden echarle mano después y leerla, digo, aprovechando que no tenemos mucho tiempo. La metodología del trabajo y las localizaciones. Y acá sí queremos empezar a hacer como unas referencias, en principio a cuestiones que tienen que ver con, si se quiere, lo simbólico, y después nos vamos a lo físico. Yo no sé si ustedes saben que la universidad está implantada o está colocada arriba de lo que era el regimiento, el BIM 3, que fue un centro de detención clandestina durante el último gobierno militar. Hay muchos estudios hechos sobre la zona, sobre el sector y sobre cómo operó ahí adentro lo que se llamó el eje Camps. Camps fue un comisario general, creo, si no me acuerdo mal, de la policía. Un personaje nefasto de nuestra historia que ejerció una enorme violencia, y quizás la gran presencia de este señor Camps dejó a un lado el rol que tuvo la Marina, que justamente pertenece este regimiento a ellos. Y bueno, hay como todo un estudio para justamente echar luz sobre el rol que tuvo la Marina también, pese a que la policía trabajaba tenía potestad sobre este centro de detención. Un poco a manera de lo que pasó en la ESMA, esto que saben, no sé si la ESMA, la Escuela de Mecánica de la Armada, que está en Buenos Aires, sobre Avenida del Libertador, que también fue un centro de detención ilegal, ilegítimo, tremendamente cruento y tremendamente violento en la época del mismo gobierno, y que conforme fue la democracia asentándose y pudiendo avanzar y echar luz más allá del juicio que se hace en primera instancia en el gobierno de Raúl Alfonsín, cuando se recupera la democracia, hubo después todo como un proceso lento de resignificación de estos lugares de tortura como lugares tan negros para la historia argentina. Y en ese sentido nos parece que es una cosa sumamente positiva poder transformar o como digo, resignificar un espacio que se ha dado para la tortura y la muerte, pensándolo como un espacio, como un lugar para el aprendizaje, como para la superación, ¿no? Me parece que una universidad pública y gratuita parándose encima de semejantes ruinas, evidentemente tiene que producir como una flor de modificación. Un poco también, ya que estamos hablando del tema de la universidad gratuita y pública, también me parece que está bueno poder hacerles una pequeña referencia, no me quiero extender tampoco demasiado, pero darles como algunos pantallazos, como para que también de a poco se vayan involucrando en lo que tiene que ver con la política universitaria. En términos, cuando digo político, no me refiero a una cuestión partidaria, sino a una cuestión como movilizadora en términos sociales, ¿no? Es decir, como un posicionamiento político que obviamente la universidad tuvo. A partir de la reforma que se da en 1918, que empieza en Córdoba,
a partir de la cual la universidad deja de ser como un estamento gubernamental fuertemente vinculado a las decisiones políticas del gobierno que estuviera, para pasar a ser un organismo autónomo, autogobernado, es decir, nosotros proponemos nuestras propias autoridades, tanto sea los decanos como los rectores generales, o sea, como el presidente de la universidad, y que nosotros nos organizamos puntualmente en la facultad con un cogobierno que está formado por profesores, por estudiantes y por graduados. Ese fue como el principal logro de la reforma del 18, que se complementó con la reformulación de los planes de estudio, el ingreso de los docentes por concurso, y bueno, si no me estoy olvidando, creo que... y el ingreso, y nada más ni nada menos que el ingreso libre. La gratuidad del ingreso a la universidad se logra efectivamente a partir de 1949, por un decreto de Perón, que se hace efectivo, creo que si no me acuerdo mal, en 1952. En esta instancia, y gracias a esa reforma que se consigue durante el gobierno peronista, se pasa de una cantidad más o menos aproximada, esto ténganme paciencia porque es de memoria, más o menos se pasa de 40.000, 43.000 matriculados en la universidad a 120 y pico de mil, una cosa así, o 140.000. O sea, hay un crecimiento gigantesco, ¿no es cierto?, de los estudiantes universitarios, lo que ni más ni menos produce, entre otras cosas, es una enorme movilidad social, es decir, todas las personas que tienen la posibilidad de acceder a la universidad eh, practican o tienen la chance de tener como un ascenso social en términos económicos simplemente por poder acceder a mejores trabajos, ¿no? Lo cual nos convirtió en ese momento en una potencia cultural dentro de lo que era América Latina, ¿no? Y bueno, y también hoy por hoy somos diríamos, como el único vestigio, o uno de los pocos del mundo, no quiero decir el único porque realmente no lo sé con certeza, pero estoy casi seguro que sí, de un país que tiene una universidad que es de ingreso irrestricto, es decir, ustedes no tienen ningún tipo de limitación, se pueden anotar en la carrera que quieran y encima cursarla de forma gratuita. Con lo cual, hecho esto un poco como el panorama general, me parece que está bueno dejarlo como para que ustedes después puedan ir reflexionando. Obviamente que toda esta información la encuentran fácil y rápidamente en internet, ponen Reforma Universitaria 1918 y aparecen un montón de cuestiones. Paren que les quiero mostrar, había una foto que yo tenía, esta es la reforma del 18, ¿verdad? Por la juventud estudiosa, ¿no? Y estos eran los principales actores de la reforma universitaria. Seguramente ahí estaría Deodoro Roca, que fue un abogado que participó del manifiesto liminar sobre la reforma, y Arturo Orgaz, también otro involucrado dentro de la reforma. Nada, un poco para ver el ambiente el ambiente histórico, si se quiere, en el momento en el que se estaba dando esta cuestión. Yéndonos ya como al lugar, estoy compartiendo esto, ¿verdad? ¿Lo ven? ¿Sí? Sí. Este es el sector, toda esta parte es lo que tiene que ver con el ex BIM 3. Acá por acá atrás aparecen, creo que si no recuerdo mal, son los edificios del Hospital Naval Militar que andan por ahí atrás, hoy transformados creo que en centro del Incucay, y estos son los pabellones, el de psicología, periodismo y etcétera, etcétera. Este es el sector sobre el cual nosotros vamos a trabajar, o en el cual vamos a trabajar. Vamos a hacer como una aproximación al lugar.
Es bueno, yo acá no lo tengo, pero después se los voy a agregar en el Facebook. Por ahí una Street View que se puede sacar a partir del Maps, y si no, por ahí lo hacemos ahora ahí un poco sobre la marcha, como para ver, bueno, nosotros estamos en este borde, ¿no es cierto? Y entonces tener en cuenta las relaciones y las vinculaciones con los edificios que están próximos, con la vereda, con el camino que anda por acá, y que por ahí en este momento, cuando se hacen estas fotos del Google Earth, no estaban, pero en el Maps se ven. Es como que las del Google son más antiguas y las del Maps son más recientes. Lo que pasa es que el Maps no nos permite meternos dentro del predio. El Earth sí. Eh, entonces por eso seleccionamos las del Earth. El frente de casas bajas, ¿no? De un borde urbano como discontinuo, en el sentido de que no todo está puesto sobre línea municipal. La línea municipal es esa que delimita el borde de la vereda, ¿no? Y el espacio público y el espacio privado. De la línea municipal hacia afuera es el espacio de la ciudad, de la línea municipal hacia adentro es el espacio privado, ¿no es cierto? Aún supongamos en esta que la casa está retirada, o que no sé qué será, si es una casa, un taller, lo que fuera, está retirado, este espacio, ¿no es cierto?, es privado, si bien produce como un ensanchamiento de la vereda. Entonces, bueno, un poco estas discontinuidades están buenas como para irlas estudiando, para ir mirando. Cada una de estas cuestiones que van apareciendo son datos, ¿no? Datos para el proyecto, datos para ir pensando. Eh, la cuestión del contexto de casas relativamente bajas. Estamos dándole la vuelta, ¿no? Estamos girando como mirando las distintas vinculaciones. Bueno, esto que decíamos, ¿no? La cuestión de las alturas de los edificios de al lado, el predio que tenemos nosotros, este punto este nodo de comunicación así, que tiene que ver con la vinculación hacia la autopista de La Plata-Buenos Aires, la vinculación hacia La Plata y la vinculación hacia Berisso, bueno, y ya después Ruta 11, ¿no? Es como un punto muy importante en términos también de transporte, ¿no? O sea, de comunicación. Sobre esta rotonda giran, ¿no? Micros, camiones, o sea que, bueno, pasa el tren de carga que sigue hasta el puerto. Con lo cual es un centro que tiene, o un sector que tiene múltiples cuestiones para ir pensando y para ir analizando. Y uno, y en este caso ustedes, evaluar cuál de todas esas cuestiones tienen impacto o no sobre lo que nosotros empezamos a pensar, ¿no? Sigo dando la vuelta, ¿no? Y estamos ahora ya viendo como desde atrás, digamos, mirando La Plata hacia adelante y el río a nuestras espaldas. Seguimos dando la vuelta. Ya estamos mirando específicamente el lote. Vamos a alejarnos un poquito como para poderlo ver en relación a una escala mucho más ampliada. Esto que les digo, ¿no? Para este lado, Berisso y Ruta 11, para aquel lado, la autopista de La Plata-Buenos Aires y la vinculación con los barrios después de Gonet, Ringuelé, Tolosa, Gonet, Citibel, etcétera, etcétera. También está como propuesta es la expansión del tren universitario también. Tal Como conectar cual. todas esas universidades también va a tener un nuevo flujo de adolescentes que van a las universidades. Eso también está bueno para tenerlo en cuenta. No Sí. solo es un tren de carga, sino ya va a tener otro tipo de uso. Tal cual. Tal cual. Vos cortame cuando consideres, ¿eh? Sí, sí, tranquilo. O volvemos sobre tal o cual imagen. Bueno, le puse un puntito rojo como para que ahora que nos vamos alejando sigamos reconociendo cuál es el lugar y el sector. Estamos cada vez más arriba.
ese sigue siendo, ¿no? como ya como el sector que nos toca ver, y un poco la imagen ampliada como para ubicarnos, ¿no? en el contexto, ¿no? En el- en la situación de entorno, un poco para tenerlo en cuenta. No, no quizás para que tenga por ahí mucha incidencia, porque simplemente como para que ustedes lo tengan presente, ¿no? Y que estemos ubicados un poco en relación a qué nos encontramos, es como, casi como que diríamos que este punto es como que establece la triple frontera, ¿no? Es decir, el sector de Berisso por un lado, el sector de Ensenada por otro y el sector de La Plata por otro, ¿no? O sea, en esos términos es como un lugar sumamente importante, ni hablar que está metida la universidad, ¿no? Y que es un polo atractor, ¿no? De un montón de funciones y un montón de usos complementarios, porque a partir de la existencia de la universidad todos los bordes se empiezan a transformar, ¿no? Porque por ahí no se empiezan a aparecer bares, lugares para sacar fotocopias, ¿no? O sea, digo, empiezan a haber locutorios, empieza a haber como una serie de espacios complementarios o de usos complementarios que la aparición de la universidad supone en el entorno inmediato. No sé si tengo más fotos. Bueno, acá un poco garabateado como para identificar la ciudad de La Plata, que se identifica con el cuadrado, pero que en realidad no existe más, ¿no? Está metido dentro de una mancha medio como de aceite, medio difusa, ¿no es cierto? Que lo incluye, pero que ya ha hecho medio de alguna manera borronear los límites. La cuestión de Berisso y Ensenada casi casi pensándolos como una unidad, ¿no? Sacado si no fuera por la petrolera, por la petroquímica que aparece por acá, por YPF, la vinculación se hubiese dado de manera efectiva, es decir, hoy La Plata, Berisso y Ensenada serían como una única cosa. Pone el límite o la valla de la misma forma que hacia el norte, noroeste lo impone Pereira, hacia la parte este le impone la barrera, la impone la petrolera. Pero podemos hacer como un repaso y ahora empezar a bajar, ¿no? Hacer como una aproximación inversa. Lo que no comenté, la dirección del Sol es esta, este es el norte, es decir, hacia este lugar es donde tenemos las mayores horas de asoleamiento, con lo cual el lote tiene una muy buena orientación y al mismo tiempo, y ustedes que por ahí han padecido el curso de ingreso en febrero saben lo que es el verano acá, también como un lugar para tener cierto recaudo y empezar a pensar cómo lo que ustedes empiecen a proponer nos puede, o sea, pueden buscarle la vuelta para protegerse un poco de ese, ¿no? Del tema del sol del verano. Acá nos vamos arrimando un poquito más, estamos de vuelta ya sobre el sector y volvemos a hacer como el recorrido que hicimos recién. Bien. Vamos a ver si podemos hacer un Street View y lo vemos. Me encanta cómo lo tirás al tipito. Lo llevas ahí y lo tirás. Y ahí estamos. Bueno, nada, está bueno porque podemos hacer como un recorrido virtual. Vamos a empezar sobre el fondo de lo que es la avenida 51 y vamos a ir hasta lo que es 122. Ahora estoy yendo al revés, ¿no? O sea, tengo la espalda en 122. Pero esto que un poco que decíamos, ¿no? Este contraste entre un borde medianamente continuo, de veredas relativamente chicas y de casas bajas, ¿no? Y un poco todo este borde, que evidentemente todo esto, tarde o temprano, va a empezar a tener como una transformación, ¿no? Eso no cabe duda. No, uno cuando habla de estos lugares habla como de bordes porosos, ¿no? Porque no es como una cuestión tan continua como esta, ¿no? Que bueno, que todavía mantiene el vestigio, la huella de lo que fue en algún momento, pero digo, hay como una cierta hermeticidad por un lado y una cierta porosidad por otro, ¿no? Si uno tuviera que describir un borde y el otro, evidentemente no son exactamente iguales. Uno es más permeable, ¿no? Y permite como esta cuestión, porque tiene calles, porque tiene
terrenos por ahí vacantes o retiros, y otro es como una continuidad. Una barrera urbana. Ujú. Chris, para el proyecto igual proponen que el ingreso sea no sobre esa cara, sino como sigue siendo hoy en día. Sí, sí, tal cual. Pero por ahí, viste, alguna vinculación o alguna cuestión, nosotros acá vamos a estar en esta parte, ¿no? Digo bien, Sí, sí, ahí. acá. Seguramente esto va a tener como algún tipo de modificación o lo que fuere, ¿no? O sea, por ahí también la evaluación de qué pasa con ese cerco vivo. Bueno, nada, me parece que estas vistas son espectaculares, ¿no? Que uno de acá puede hacerse como una idea bastante aproximada al lugar y tener la posibilidad de hacer como esta sumatoria, ¿no? De leer por arriba y mirar como una escala más grande y al mismo tiempo hacerse esta otra. Bien, estamos en la rotonda, estas son las vías, bueno, las que comentaba Augusto, que también van a formar parte del tren universitario. Para aquel lado, lo que les decía, la vinculación con Berisso, que sería así, y después doblaríamos para la izquierda, Magdalena seguiríamos de largo y después eso se transforma en la ruta 11. Para aquel lado está La Plata, ¿no? Hacemos este caminito, está La Plata, aparece el zoológico, aparece el club hípico, aparece la policía, y después para este lado la continuidad de las vías, para aquel lado la 122, y bueno, la continuidad con el camino para Punta Lara y la autopista, y después si no para el otro lado, nos vamos para el lado de Tolosa, Ringuelet, y continuamos. Bien, a ver si podemos avanzar. Hicimos un recorrido bastante próximo. Tal vez si nos queda todavía mirar algo, sea venir sobre este otro borde. Quedan 6 minutos, Cris. Sí. Nada, me parece que si les parece, eh, podemos cortar acá y nos juntamos al toque porque les queríamos mostrar una cosita más que no tiene que ver con el lugar, sino que tiene que ver con una de las obras que están propuestas como parte de la bibliografía, como para poderla, nada, comentar, analizar y empezar a ver un poquito de obras de arquitectura, si les parece. Repito un poquito esto porque nos salió en la grabación. Un poco lo que nos interesaba era traer una obra dentro de las que aparecen en la bibliografía para ponerla un poco en consideración y empezar a ver algunas cuestiones así más específicas de la arquitectura. Y habíamos seleccionado el pabellón alemán que hace Mies van der Rohe para la exposición universal que se hace en Barcelona, no me acuerdo, pero supongo que es más o menos por la década del 30, 1930. Barcelona, bueno, nada, es como la capital de la región de Cataluña, una ciudad en la que confluye o que tiene la coincidencia de tener montaña y mar. Eh, Nos vamos aproximando. Está enclavado cerca de lo que se llama el monte de Montjuïc, también un lugar que se utilizó como para hacer de sede esto que decíamos, acá está el terreno propiamente dicho, el solar donde se implanta el pabellón, surcado por estas avenidas, y esta avenida de ingreso a la zona de Montjuïc. Este específicamente es el pabellón. Ahí fuimos girando, ahí nos vamos aproximando. Dando las distancias, ¿no? Pero digo, está esta situación de contraste entre un edificio preexistente de una determinada altura, una calle, ¿no es cierto?, que tiene como mucha importancia en términos de vinculación regional y de volumen de tránsito, una explanada que la antecede, que le da como esta especie de marco, ¿no? O sea, digo, hay como una serie de cuestiones. Insisto, que salvando la distancia nosotros podemos... específicamente es el pabellón. Con respecto a esto, hay como unas cuestiones que se las comento así como al pasar, pero que son sumamente interesantes en términos históricos. Hay un libro
que escribe Juan Pablo Bonta sobre el pabellón de Barcelona. El pabellón de Barcelona, como les decía, fue encargado a Mies van der Rohe, así como medio como a los piques, ante la necesidad de que Alemania contara con un edificio representativo para la exposición universal. Se lo selecciona a Mies simplemente porque estaba próximo a Barcelona, no por ninguna otra cuestión, por lo menos eso es lo que dice el libro, y Mies utiliza como una serie de materiales que eran los que tenía ahí como a mano, ¿no? Como a disposición. Lo hace el pabellón, y el pabellón es un edificio que pasa total y absolutamente desapercibido, al punto que lo demuelen, es decir, una vez terminada la exposición lo demuelen, y alrededor de la década del 80 lo vuelven a reconstruir en función de los planos que habían quedado, y ahí toma, o sea, previo a esto, a la reconstrucción, el edificio toma cada vez mayor importancia hasta establecerse como un ícono de la arquitectura moderna. Lo llamativo es que esa construcción de ícono de la arquitectura moderna se da con el edificio ya inexistente, es decir, lo van recuperando, o la crítica o el mundo de la arquitectura lo va recuperando a partir de los planos y a partir de algunas fotos, pero ya no de la existencia del edificio, que no estaba. Posteriormente a eso lo reconstruyen, ¿no? Este es el interior del edificio, este es el exterior, esto es esa explanada, ese podio en el cual el edificio se implanta, tiene este espejo de agua y produce como estos juegos como de reflejos. Hay otro libro muy interesante, que después más adelante lo vamos a charlar, pero es uno de Robin Evans, que es un arquitecto, o era un arquitecto también sumamente sagaz con las observaciones que hacía, y descubre como una serie de simetrías dentro del pabellón de Barcelona, ¿no? A ver si tengo alguna foto para poderlo mostrar. Pero esta cuestión de las simetrías, estos son desde el podio hacia la parte que hace como de venta de souvenirs y esas cosas. Estas simetrías que descubre Robin Evans son unas simetrías bastante particulares, porque uno está acostumbrado, digamos, a trabajar con la simetría axial, ¿no? Las que marcan el cuerpo, es decir, nosotros si tiramos una línea que nos atraviesa la nariz y el ombligo, medianamente somos simétricos para un lado y para el otro. Cuando uno mira, qué sé yo, a cualquier arquitectura clásica, ¿no? Qué sé yo, los templos griegos, a partir del frontis uno tira también como una línea y son simétricos para un lado y para el otro. Cuando Robin Evans descubre la simetría en el edificio de Barcelona, de Mies, en realidad está hablando de una simetría en este sentido, ¿no? Es decir, es muy particular, porque si uno se pone a mirar, a la altura más o menos, si esto tiene 304, ¿está bien? A esta altura, que sería 1,52, bueno, perdonen mi letra con el mouse, hay un eje de simetría que hace que sea perfectamente simétrico hacia arriba y hacia abajo, ¿no? Y lo empiezan a notar en todas las, una vez que descubren esta cuestión de simetría, paren que borro esto que escribí, empieza a hacerse cada vez más evidente, ¿no? Una vez que uno lo advierte, es como que cada vez empieza a ser más evidente esta relación. Paren que sigo por acá. Entonces, voy un cachito para atrás y después volvemos. Venimos por acá. Esta es la foto sacada exactamente del punto de enfrente, ¿no? Es decir, yo estaría en este punto sacando esta foto y se vería esto, ¿no? Como les decía, desde acá saco esa foto y después desde allá atrás saco esta, ¿no? ¿Se va entendiendo, verdad? El edificio. Sí. Este es el podio, ¿no? Esta cuestión esta situación de preeminencia sobre el paisaje, queda un poquitito más elevado, entonces produce esta situación de forzar la vista, ¿no? O sea, cuando uno mira los templos griegos y todo eso, siempre había como, ¿no? Como unas escaleritas que lo ubicaban en un estamento un poco más elevado, como para jerarquizarlo. Acá estoy en esta explanada de enfrente. Y estas son algunas imágenes que tienen que ver con, paren que me vine para este lado, viajé a La Plata a los piques.
Eh, Vamos a mirar un poquito la planta. La planta se organiza, ¿no?, con una sucesión de columnas que van apareciendo en estos lugares, que son estos puntitos rojos, y estos muros que andan por acá, ¿no es cierto?, que hacen de cerramiento. Es interesante encontrar como justamente esta diferenciación entre lo que es estructura y cerramiento. Vamos a hablar de un montón de cosas que no hace falta, o sea, vamos a volver sobre estos temas en sucesivas conversaciones. O sea, es simplemente como para nombrar un montón de cosas que vayan empezando a generarse como las dudas y las inquietudes y después vamos a volver sobre esos temas. Hasta el momento, cuando estuvimos haciendo el ejercicio de Oteiza, no hablábamos ni de estructura ni de cerramiento, es decir, las cosas se sostenían casi como por arte de magia. Aparecían unos entrepisos gigantes y no aparecía ninguna columna que lo sostuviera, porque entre otras cosas justamente pedíamos que no aparecieran columnas, o sea, que las cosas se sostuvieran medio como de forma mágica. Bueno, ahora de a poco empezamos a meternos en esta cuestión de las lógicas arquitectónicas que están relacionadas con el cerrar y el sostener, ¿no? Un poco esos son los dos grandes tópicos que atraviesan la cuestión de la arquitectura, ¿no? Es decir, el espacio, cómo cierro el espacio y cómo sostengo la forma en que lo cierro, ¿no? Es decir, aparecen estas columnas que andan por acá, aparecen estos muros que andan por acá, diferenciados, ¿no? Porque hay una decisión del arquitecto de diferenciar columna de cerramiento, porque tranquilamente uno podría agarrar y decir, che, lo sostengo con estos muros, o la columna la pongo adentro del muro. Bueno, no, hay una decisión compositiva, ¿no es cierto?, en donde la columna aparece como un elemento de acero inoxidable. Vamos de vuelta a algunas fotos interiores. Así las vamos viendo, ¿no? Supongamos, aparecen estas columnas, ¿no?, que son tratadas como elementos muy particulares, ¿no? Aparece la columna separada del muro. El muro es un elemento que se esfuerza en que se note que no es portante, son placas de mármol. Por este lado aparecen las columnas, ¿no? Es decir, hay como un juego arquitectónico en donde los distintos elementos van como notándose, ¿no? Digo, el cerramiento de vidrio, el cerramiento que no es portante, que es el muro, y la parte portante, que son estas estructuras, estas columnas. A ver, no sé, de vuelta, ¿no? Aparecen las columnas por acá, y aparece acá aparece como un poquito más dibujado y un poco más enfatizado lo que tiene que ver con el sistema de cerramientos, ¿no? Esto que les decía, fíjense, aparece este plano de muro de cerramiento por acá, muy finito, con lo cual casi como que queda como explícito que esto no sostiene nada, porque es como para hacer un muro portante es muy fino, y acá aparecen, ¿no es cierto?, separadas las columnas con esta intención de revestirlas de acero inoxidable, como para que medio se camuflen con los reflejos, ¿no?, y que queden como disimuladas dentro de la totalidad, pero al mismo tiempo presentes, ¿no? Porque no quedan metidas dentro de los muros. De vuelta, ¿no? Si trazamos una línea acá, miren cómo me mejoró el pulso. ¿No? Si miro esta línea, tranquilamente entiendo esto que les digo, ¿no? Imaginen la ausencia de sillones, hay una simetría total entre lo de arriba y lo de abajo. Esta cuestión de cómo compaginar los distintos placas de mármol. Vamos de vuelta a la planta, ¿no? Entonces digo, aparece como este sistema de planos, ¿no?, que son estos que vienen por acá, y este sistema de cerramiento que anda por ahí, perdón, este sistema estructural que aparece por acá. ¿Está bien? Este es el único punto donde quizás aparece la columna dentro del plano de muros, que es en el lugarcito este donde está el centro que vende merchandising y esas cosas y los baños. Obviamente, ¿no?, toda esta cuestión tan limpia, tan transparente, tan diáfana, es posible porque, entre otras cosas, no hay función, ¿no? Es decir, si apareciera el baño, si apareciera
una cocina, si aparecieran ese tipo de funciones dentro de este artefacto, obviamente no podría ser tan transparente, no podría ser tan como limpio, ¿no? Entonces es justamente como una decisión arquitectónica y muy, muy inteligente poner los baños y qué sé yo afuera del edificio, ¿no? Justamente para permitirse hacer como esta vinculación de planos tan transparentes. Vamos de vuelta a hacer otro recorrido. No, digo, fíjense, acá es como toda una zona muy, muy transparente, muy limpia, ¿no? O sea, claro, no hay funciones, ¿no? Es decir, no aparece una cocina, no aparece un baño, no aparece un dormitorio, ¿no? Que te empiece como a particionar el espacio y que lo empiece a condicionar. No, que también esta obra lo que marca, que se ve con las fotos y con los planos, son como 3 situaciones dentro de una misma obra, como la explanada de recepción o un patio de recepción, que vendría a estar donde está el espejo de agua, como que te invita a entrar a la obra. Después un lugar un poco más cerrado, que es este que estás mostrando del living, que dentro de todo es cerrado, pero muy abierto con los materiales que usa. Y el patio después que genera atrás, que es como un patio más privado dentro de la obra, también como esas situaciones que se pueden llegar a ver con la planta y todas estas imágenes que estás mostrando. No sé qué opinás, pero son Sí, como los 3 está, distintos que él quiere mostrar en la obra. está muy bien la observación, es un poco lo que charlábamos hoy cuando hablábamos de la implantación, ¿no? De la implantación del elemento nuestro, que por ahí nosotros hacíamos hincapié en la importancia y en la necesidad de que aparezcan estos lugares que no son tan específicos, ¿no? Que tienen que ver con estos espacios para generar como actividades no pensadas, ¿no? Porque por ahí acá se dan reuniones, se dan, qué sé yo, lo que fuere, y esto es posible a partir de cómo ustedes, y en este caso el arquitecto, piensa como esta vinculación con el afuera, ¿no? A ver si hay Claro, como que va también alguna... un poco de la mano con la propuesta que se está pidiendo ahora con el proyecto, que no solo tener el espacio cubierto, sino también estos espacios de transición y exteriores, darle también una impronta a esos lugares, no solo lo cerrado. El tema de la flexibilidad, de adaptarse al lugar está bueno, como tener en cuenta esas cosas. ¿no? Todo este espacio que por ahí no está comprendido dentro del programa y que brinda la posibilidad de esto, ¿no? Del encuentro, de extender las funciones de adentro, que por ahí en una instancia como de buen clima te permite hacer algo al aire libre, ¿no? Me parece que todas esas cuestiones son las que es importante, como acá remarca Augusto, que está muy bien, tener en cuenta, y que un poco lo contábamos hoy cuando hablábamos de la implantación de ustedes en el ejercicio anterior, ¿verdad? Cuando les decíamos que forzar un poco la vinculación con el entorno, con el lugar, ¿no? Esto aparece como un camino, una calle, que encima no termina en nada, se da de trompa contra este edificio, sin embargo, pone el acceso de forma lateral, o sea, van a entrar por el costado, van a venir por acá, van a encontrar este espacio y a partir de ahí van a girar y se van a encontrar con uno de los accesos. Sí, también la horizontalidad que tiene el proyecto este, rodeado de edificios altos, o sea, no hace falta que también sea alto, tenga esas alturas monumentales que tienen los edificios, sino hace una propuesta totalmente horizontal, casi chata. Eso también es un contraste con los edificios y el Este es el paisaje. patio privado al que hacías referencia. Sí. Bien, clase que viene, ¿cómo nos organizamos? Y la idea es que ustedes ya traigan analizada para la clase próxima el tema del sitio, es decir, esta primera parte que estuvimos viendo, que ustedes hagan nada, las reflexiones que consideren, que lean la ficha, que se ubiquen bien en términos de cuál es el tamaño y la dimensión del terreno en el que nosotros tenemos que intervenir dentro de ese gran espacio, y que empiecen a ustedes a mirar y a ver qué cuestiones van surgiendo de su observación, ¿no? Es decir, qué cosas van encontrando que les parezca necesario comentar o notar
o ir tomando como dato para después ir utilizando en el proyecto. Pueden, de la manera que quieran, ¿no? Pueden armarse como una sucesión de fotografías sacadas de internet, pueden dibujar, pueden hacerse una maquetita, pueden hacer lo que quieran, que los ayude a entender y al mismo tiempo a poder contar el lugar donde nosotros nos tenemos que situar. No, un poco de lo que decías vos del análisis del sitio y con la ficha, con la nueva propuesta, que también nos demos cuenta de que ya no va, o sea, analizar bien el sitio, que ya no va a existir estos estacionamientos, o sea, va a haber otros usos de otras, ¿cómo se llama?, de otros niveles donde va a aparecer un museo, según la propuesta del master plan, que también consideren esas cosas, que ya va a tener otro tipo de usos. Sí, nosotros nos toca intervenir en esta parte, que es el lugar donde va a aparecer el pabellón, que tiene ahí un programa y que está bueno que lo lean y que lo estudien. Después igual también vamos a entrar sobre el programa. Y este es el lugar donde tercer año va a ser el Museo de la Memoria, un poco en relación a esto que charlábamos al principio. Y acá segundo año, en este otro sector, va a ser el Jardín Maternal. Entonces, es un poco esto que dice Augusto, desaparece el estacionamiento, con lo cual ya este límite va a ser completamente distinto, ¿no? O sea, va a aparecer un edificio que por ahí puede producir cierto diálogo con lo que nosotros estamos proponiendo. El tema del acceso, el camino de la reforma universitaria, esta explanada, seguramente este espacio verde empiece como a desaparecer y permitir como quizás esta vinculación, es probable. Bueno, nada, si no tenemos, no hay dudas, no hay preguntas, nos podemos ver directamente el lunes, independientemente de que si surge alguna y quieren preguntar por el grupo de Facebook, nada, si estamos alguno de los dos, tanto Augusto como yo, si lo vemos, les podemos responder lo que necesiten. No, nada más, que se animen a dibujar, que hagan, que analicen bien el sitio, que si quieren ponerle color, remarcar algo que les llame la atención, imaginarse la situación de estar ahí, que analicen los accesos, si es posible hacer un acceso, 2, 3, imaginarse un poco el entorno también, nada más que eso. Pero Genial. sin miedo, que dibujen, total. No sé, por mí no mucho más. Desearles un buen fin de semana, que descansen, que lo aprovechen y que aprovechen también como para pensar un poco en estas cosas y despedirlos. ¿Bien? Perfecto. Aparte lo mismo, Cris, cualquier duda que tengan o algo, que nos escriban ahí al Facebook. Vemos. Y que nada, que aprovechen que está bueno esto, porque ahora ya es un poco obra de ustedes, ya no es más la de Oteiza, sino es pensar ustedes el espacio y su obra de arquitectura, que está bueno. Es meternos un poco en la arquitectura, de a poquito. Buen fin de semana y nos vemos el lunes. Gracias, profe, igualmente. Chao, gracias. Gracias, Gracias, profe. profe. Igualmente. Chao.